Todo empezó como un juego de chicos. El juego se volvió pasión y esa pasión se hizo vocación. Aquellos chicos crecieron y hoy trabajan en lo que más quieren, en lo que siempre quisieron. Pequeños grandes sueños. Ahora. El niño que fue un maestro violinista. Y qué bien suena su historia. Hola, Pepi. Hola, Rodi, Cris. Vamos a hablar de la historia de Pablo, una historia asociada a la música. Pablo es alguien que descubrió lo que le gustaba cuando era chico, en su infancia, desarrolló esa pasión y persiguió el sueño. Y lo hizo desde su casa, desde el comedor de su casa, en un pueblo en el interior del país, y llegó a uno de los lugares más importantes de la Argentina y del mundo. Cómo lo hizo explorando de chiquito, jugando, reconociendo habilidades. Un soñador al que la música le cambió la vida. Un día mirás el Teatro Colón y decís, siendo chico, quiero llegar ahí. Pablo. Una vez, de chiquito, escuché una orquesta y quedé deslumbrado con la forma y el sonido del violín. Poco tiempo después, tuve un violín en mis manos y nunca más lo solté. Mi vida cambió para siempre. Toqué en varias orquestas juveniles. Comencé a soñar con tocar en el Teatro Colón y miren dónde estoy ahora. ¿De dónde viene tu sueño? Cuando yo empecé a estudiar el violín a los 8 años, lo hice porque me atraía el instrumento, me atraía su forma y el sonido. Y un buen día le pedí a mi padre si era posible acercarme a alguien que me enseñara a construirlo. Mi padre, un poco sorprendido, me dijo que, bueno, que donde vivíamos, en Mendoza, no había quien, pero que tal vez estudiando el violín podía llegar a tocarlo, acercarme y estar en contacto con ese instrumento. Desde ese día no dejé de pedirle quiero un violín, hasta que bueno, lo logré. Poco a poco mis sueños se fueron ampliando. Primero de tocar alguna melodía que pudiera, después a llegar a tocar en un conjunto un poco más importante. Y así pude lograr a los 12 años integrar una orquesta juvenil. ¿Pero cómo a los 12 años? A los 12 años, sí, porque, bueno, tuve la suerte de aprender muy rápido. Era hermoso porque nosotros veíamos estudiar a los estudiantes más grandes en aulas y era un mundo mágico realmente. Y eso creo que fue un entorno muy adecuado para poder crecer en esto. Hubo muchas horas de entrenamiento, podríamos decir. ¿Cuántas horas tocadas? ¿Cuánto tiempo? Muchísimas. Bueno, yo he llegado a estudiar, no sé, hasta 12 horas diarias. Es una etapa de formación y formación y formación, y todo lo mecánico, los instrumentos de cuerda son muy, digamos, exigentes en el sentido mecánico porque todo lo que tenga que ver con la disociación de las manos y hay muchísimos movimientos que se aprenden repitiendo y repitiendo. Y gracias a que, bueno, tenía un muy buen profesor de violín, 2 años después pude dar ya mi primer concurso como un profesional para integrar orquesta grande de la universidad. Y a los 14 años iba creciendo el sueño hasta que hubo algún momento bisagra en ese camino. Pude asistir a un concierto de la Filarmónica de Buenos Aires, que era la Filarmónica del Teatro Colón, de este teatro donde estamos. Bueno, yo me acuerdo que fui al concierto y desde la primera hasta la última hora estaba tan impactado que no podía ni moverme prácticamente escuchando esa orquesta. Era una cosa que nunca había visto una orquesta de ese nivel en vivo. Ahí que mi cabeza hizo lo que vos decís, una bisagra, y empecé a pensar cómo sería tocar en esta orquesta, si yo sería capaz alguna vez de tocar en una orquesta así
y ¿qué tendría que hacer para llegar a eso? Y entonces ya el sueño fue cobrando forma. Y siempre que venía alguien de Buenos Aires yo preguntaba, ¿y en qué lugares tocas? ¿Y dónde? Y así. Tomé la decisión y me vine a Buenos Aires. Cuando llegué a Buenos Aires me fue a buscar a la estación de tren un querido amigo y me dijo, Pablo, dentro de 1 hora y media hay audición en la Filarmónica de Buenos Aires. Y yo me quedé duro, como pensé que primero que era una broma porque era bastante bromista. Y le digo, dejate molestar, vamos a tomar un café. No, es verdad, yo te anoté, me dijo. Y vinimos hasta el Teatro Colón, él me esperó afuera con mi bolsito y me fue bien. O sea, toqué sin nervios y me fue bien y me tomaron. Y así empezó mi carrera en la Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón. ¿Cómo fue tu primer concierto acá, en Colón? Salir a este escenario por primera vez es realmente algo único. Y es algo que solo el que está en ese escenario viéndolo puede sentirlo, porque la descripción sería siempre difusa. Me sentí muy contento, pero también con un gran temor, las dos cosas. Y siempre estoy tratando de ver qué puedo mejorar y qué puedo aportar al teatro. Siempre. Es parte de mi vida y es parte del sueño que tuve cuando yo era muy chico. Digamos, desde el sueño hasta la entrega final y el trabajo está, creo que eso convierte a una persona, a veces en un gran artista, pero sin duda en una mejor persona. Estaba pensando en eso, Pablo está bendito con los aplausos de lo que para muchos es uno de los grandes o el más grande público lírico del mundo. Totalmente. Porque el aplauso del Teatro Colón, no hay más apasionado que ese aplauso en los teatros líricos del mundo. Primer violinista. Sí, concertino. Soñate algo, Pablo. Que es nexo con el director, entre el director y la orquesta. Y en ese lugar, ustedes saben que el momento en el que tocó para nosotros coincidió con una visita guiada. Había turistas, Ya. había visitantes. Y estaban todos, empezaron a grabar Mirados. emocionados por ese regalo que les ofrendaba, ¿no? El Claro. sonido del violín en el Colón. Con esa acústica celestial. Y a él, claro, esto lo conecta con su interior, lo veíamos de manera emocional, lo hace feliz. Es su casa, se le Alcanzó, nota. es su casa Mm. y es su sueño. Pero un sueño que costó también, ¿no? Porque sabemos que hubo un entorno propicio, él lo contaba, bueno, en una casa donde había discos, variedad de discos, donde el papá lo llevaba a conciertos y le permitió que conociera un instrumento como el violín. Claro. Pero después también lo escuchábamos, muchas horas de entrenamiento. Es que son carreras, tanto la de un músico lírico como la de los bailarines de ballet, que realmente llevan mucha disciplina desde niños. Son demasiadas horas dedicadas para llegar a ese lugar al que no todos llegan. Y mira, casi 12 horas dijo que llegaba a fortalecer su técnica por día, lo hace 8 o 10 horas, ahora un poco menos, pero no es fácil, pero a él no le pesa porque cree en lo que hace, es quien quiere ser. Ama lo que hace. ama lo que soñó de hace. era así, pero sin Y práctica se no hay nada. transformó a través de la música, bueno, en alguien con alas. ¿Qué tal? Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, maestro. Gracias, Pepi. Gracias.